El comercio internacional tiene la navegación el principal mecanismo para llevar a cabo el intercambio de bienes y servicios que sustenta a un mundo globalizado. Y gracias a la innovación y al creciente número de naves encomendadas al comercio, es un área en auge. Pero al mismo tiempo, este auge ha arrastrado la consumación de ciertas prácticas en absoluto productivas, una de ellas la piratería, ya existente desde tiempos históricos. Sin embargo, pocas veces oímos hablar de este flagelo, y los avances en la navegación orientados a hacerle frente parecen ser poco comunes. Pero, ¿es la piratería un perjuicio significativo para la navegación marítima? Hola, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de La Lógica de las Cosas. En esta ocasión estaremos refiriéndonos a una práctica que ha cobrado cierto romanticismo en la historia y que se ha enaltecido con películas y novelas referidas a esa época, pero que hoy en día sigue siendo una realidad y que podría estar afectando más de lo que parece al comercio internacional. ¿Es la piratería un perjuicio significativo para la navegación marítima? La lógica de las cosas es considerar que, en efecto, la piratería tiene una incidencia negativa en el comercio marítimo internacional. En tiempos históricos, la piratería en alta mar tenía como único objetivo la caza del botín, para lo cual los piratas asaltaban barcos para apropiarse de la carga que trasladaban. Hollywood ha hecho célebre tales escenas en la que un velero de velas negras y una bandera en la que onde una calavera se enfrenta bélicamente a otras embarcaciones hasta que los piratas proceden al abordaje, saquean sus bienes y generalmente terminan por hundir el navío. De esta manera, se nos retrata un tiempo en que los navíos y su tripulación estaban expuestos a una terrible realidad. Pero, ¿y cómo es la piratería actualmente? En 2009, el Maersk Alabama fue atacado por piratas en las costas de Somalia, en uno de los acontecimientos que llevaría a que se escribiera un libro y que posteriormente se hiciera una película. En el suceso, la tripulación evitó que los piratas se hicieran con el control de la nave, pero los delincuentes lograron secuestrar a su capitán para luego pedir rescate por su liberación, una práctica muy común entonces entre los piratas de Somalia y que evidenció que para estos el botín abarcaba más que el saqueo de los barcos. Afortunadamente, en aquella ocasión, el capitán fue liberado y los piratas neutralizados en su mayoría. Pero desde 2009 hasta la actualidad, la piratería marítima se ha tecnificado y se ha nutrido de las innovaciones informáticas existentes. En un reportaje de 2016 de la BBC Noticias se señala que lo único que se les exige a los nuevos reclutas de las redes de piratería es que puedan usar un AK-47 y que puedan nadar. Y cuando abordan un barco, pueden saber exactamente la carga que transporta y el lugar específico de lo que buscan, incluso el número de serie y código de barras de determinado contenedor, puesto que previamente, y valiéndose de hackers informáticos, pueden ingresar a las bases de datos de los servidores de los barcos,
haciéndose del equivalente del clásico mapa del tesoro, el manifiesto de carga de la nave. Por otra parte, sus organizaciones incluyen el uso de drones y aviones no tripulados para estudiar los barcos que pretenden abordar y sus puntos vulnerables. Toda esta tecnología, sumada a los falsos pescadores y agentes que merodean por los puertos, suministrando toda la información necesaria en relación a las embarcaciones, han hecho de la piratería un asunto realmente serio. ¿Cuáles son los lugares donde los barcos son más propensos a la piratería? Las costas de Somalia, en el Cuerno de África, han tenido uno de los índices de piratería más elevados en los últimos años, lo que va de la mano de la acción de piratas en el Golfo de Guinea, procedentes de Nigeria y Camerún. Los países del sudeste asiático, como Indonesia y el archipiélago de las Filipinas, han tenido su importante cuota de actos de piratería, al tanto de que las áreas de Indonesia, conjuntamente con las de los países africanos ya mencionados, han sido consideradas como las más peligrosas del mundo. El Golfo de Omán también es un área propensa a ataques de piratas, aunado al peligro adicional al que se enfrentan los buques, tales como atentados contra las naves por razones bélicas, a raíz de los conflictos armados imperantes en dichas regiones. En el Nuevo Mundo, pese a no ser una práctica tan habitual, se han reportado actos de piratería, principalmente en el área marítima de países como Venezuela, al menos en los últimos 3 años. Puede reseñarse también cierta acción pirata en las costas de Haití, Colombia y Perú. Pero, ¿cómo han venido defendiéndose los buques mercantes? El uso de alambre de púas ha sido una opción que las navieras y tripulaciones han implementado para proteger sus naves, un método consistente en el burgar tendido de un alambre de púas en toda la periferia del casco de la nave, lo cual evita con cierto éxito cualquier tipo de abordaje. Otro método adoptado ha sido el uso de cañones de agua a alta presión, con el cual repelen el ataque de los piratas que por lo general se acercan a bordo de pequeñas embarcaciones cuya maniobrabilidad puede ser impedida a través del agua a alta presión, así como los intentos de los piratas de abordar la nave. Asimismo, las navieras llegaron a adoptar un sistema acústico que producía un sonido que podía dejar sordos a los piratas e inclusive llegaron a crear espantapájaros que simulaban a efectivos armados a bordo del barco. Muchas compañías, con la venia de los gobiernos, se decidieron por la costosa opción de contratar una empresa cuya finalidad era la de proporcionarles ya no espantapájaros, sino un equipo armado a bordo para proteger la nave de ataques piratas. Sin embargo, son los esfuerzos conjuntos de los gobiernos los que han hecho la diferencia contra la acción de la piratería, al proporcionar a los cargueros una escolta de barcos de guerra. Además de sistemas informáticos con drones y cámaras de reconocimiento facial que permiten reconocer a los piratas. Un ejemplo de esto lo constituyen los acuerdos de cooperación con el gobierno somalí, incapaz de controlar por sí mismo lo que ocurre en sus costas para hacer frente a este mal. Del mismo modo, tales acuerdos se han implementado en otros lugares como medida idónea para poner en jaque a la piratería. ¿Cuántas son las pérdidas anuales por la piratería? El
El artículo de la BBC Noticias reportó para 2015 pérdidas por el monto de $700 millones, de acuerdo a la Ocean Bayonne Piracy, una organización orientada a combatir a la piratería. Pero no resulta sencillo determinar la pérdida anual que puede representar la piratería. Otros estudios han establecido un estimado comprendido entre el millar y el millar y medio de millones de dólares. Pero ¿cuándo podemos hablar realmente de piratería? El término piratería podría estar siendo mal implementado al considerar como tal todo acto que se ejecute contra un barco con las características ya mencionadas. De acuerdo a las normativas implementadas por la Organización Marítima Internacional, solo pueden ser considerados como piratería los hechos que ocurran en alta mar o, lo que es lo mismo, en aguas internacionales, es decir, fuera de la jurisdicción de algún país. Por consiguiente, no es correcto de hablar de piratería en aguas de Somalia o Nigeria, puesto que realmente se estaría tratando con delitos contra la propiedad, como el robo, el hurto y otras variantes que puedan estar comprendidas en sus códigos penales, aun cuando sean cometidos sobre naves extranjeras. Y al igual que los delitos comunes, los actos de piratería también pueden ocupar una cifra negra, es decir, aquellos hechos que no son denunciados por las víctimas a las autoridades y que por lo tanto no llegan a ser del conocimiento público. De acuerdo a datos de la Organización Marítima Internacional, cerca de la mitad de los casos de piratería no son denunciados, y ello obedece a las pérdidas monetarias que puede representar para una naviera que las operaciones del buque permanezcan detenidas mientras se realiza la investigación y se hacen otras diligencias en atención a la persecución penal de los piratas. Del mismo modo, la notoriedad no bienvenida que tendría la empresa y la repercusión negativa en su trayectoria son otras razones por las que las navieras muchas veces se niegan a denunciar tales casos. Pero al día de hoy son significativos los avances que se han logrado mediante la integración de diversos países para disminuir la incidencia de la piratería, por lo que puede decirse que su presencia se ha minimizado considerablemente. El principal de estos avances, la Operación Atalanta, se puso en práctica a partir de diciembre de 2008 como una operación militar conjunta enfocada en un principio en la protección de las embarcaciones en los países del Cuerno de África, extendiéndose luego al Océano Índico y a otras áreas frecuentadas por piratas. En cuanto al juzgamiento de los piratas, se ha establecido incluso la posibilidad de que sean juzgados por el país propietario del barco que los capture. En fin, puede decirse que estamos ante un logro que solo puede ser alcanzado mediante la cooperación de varias naciones y entendiendo a la vez que la piratería es un delito que afecta a toda la comunidad internacional. No obstante, la piratería existe y su incidencia puede aparejar graves perjuicios tanto para el comercio internacional como para las tripulaciones de los barcos mercantes. Y así llegamos al final de nuestro episodio y les agradezco que se hayan tomado su tiempo para ver este material. Les invito a suscribirse y activar la campanita para que el sistema les informe cuando estemos subiendo un nuevo capítulo de esta nueva serie, La Lógica de las Cosas.